El PSOE califica los presupuestos municipales de 2018 como perversos a nivel social y de inversión en toda la legislatura y anuncia un total de 40 enmiendas. El Grupo Socialista ha hecho una valoración sobre el proyecto de presupuesto que la semana pasada presentaba el equipo de gobierno y que, tal como ha afirmado su portavoz, Carolina Gracia, este presupuesto es un mero trámite administrativo y sobre todo vacío en cuanto a inversiones. Además, dice no entender cómo de un documento de más de 80 millones de euros no repercute ni un euro a obras o nuevas instalaciones. Que es un presupuesto vacío en cuanto a inversiones. Creo que la gente debe de saber que el proyecto de presupuestos que presenta el Partido Popular y Ciudadanos se cifra en 80.384.000 euros, de los cuales no plantea ni recoge, o lo que es lo mismo, no recoge ninguna obra, ninguna mejora, ninguna adecuación y, sobre todo, ninguna nueva instalación para las pedanías, para Orihuela y para Orihuela Costa. El argumento que dio el alcalde de la ciudad de Orihuela al presentar este proyecto junto con la concejala de Hacienda era que carece de inversiones porque éstas se van a financiar por otro lado. La realidad es que, tal y como anunciamos el pasado año, cuando dijimos que el presupuesto que se presentaba para el año 2017, en la parte de los ingresos estaban muy por encima de la realidad, se ha cumplido. Es decir, la denuncia que hacía el Grupo Socialista el pasado año, con los datos que ofrece la liquidación del presupuesto, deja claro que la diferencia que hay en casi 3.350.000 euros es precisamente porque esas partidas de ingresos no se ha recaudado lo esperado, porque, lógicamente, y eso ya lo denunciamos el año pasado, esas cantidades eran demasiado elevadas. Así, desde el PSOE, y una vez analizado el proyecto, han querido manifestar que, una vez más, vuelven a presentar un presupuesto con prácticamente las partidas ya utilizadas ya a mitad de año. En este sentido, Gracia ha anunciado que una de las enmiendas que ayer registró su grupo es a la totalidad del proyecto, con la que se pide su devolución, ya que, a pesar de que votarán en contra, este proyecto adolece de cuestiones formales y técnicas que desde el PSOE siguen denunciando. Desde el Grupo Socialista lamentan que el alcalde defina en la memoria de alcaldía como los más sociales de la historia, cuando opinan que deberían de decir que son los más electoralistas, pues afirman que recortan en becas de educación, pero anuncian 300.000 euros para ayudas a mayores. Así, la socialista ha recordado que el IBI podría haberse rebajado también en los años pasados y no ha sido hasta el año electoral cuando han decidido hacerlo. Que no es quizá el presupuesto más social, sino es el presupuesto más electoral que ha podido presentar el señor Emilio Bascuñana. Este presupuesto es casi una fiel imagen de lo que supone o de lo que representa Emilio Bascuñana en Orihuela. Es un fraude político. Un fraude político porque creo que todo el mundo debe de entender que con un presupuesto de 80 millones, si no se ven inversiones, lo que va a recibir la ciudadanía es bastante poco. Si entramos a valorar por áreas lo que va a suponer este presupuesto, como siempre, Emilio Bascuñana, fiel a lo que lleva haciendo durante estos años, se ha presupuestado 60.000 euros para eventos protocolarios que crea de importancia para nuestra ciudad. Festividades, aumenta casi en 100.000 euros su presupuesto. Hay que recordar que el año pasado el alcalde acaparaba 2.237.000 euros en inversiones, que hoy, y con la liquidación, sabemos que se refería todo a la subvención de fondos europeos EDUSI. No se ha ejecutado absolutamente nada. De esos 2.237.000 euros no se ha hecho prácticamente nada, salvo encargar estudios y proyectos que no han culminado en ninguna obra que se pueda ver en la calle y que garantice, que es lo más importante, que esos fondos europeos se está invirtiendo los 10 millones a los que se comprometía este Gobierno y que en el año 2020, si no se han invertido, perderemos parte de esa financiación. También eso quiero que quede claro.
La portavoz socialista se ha detenido en algunas de las áreas que se ven afectadas por este presupuesto, como la de igualdad, a la que mantienen el presupuesto del pasado año, o juventud, y ha afirmado que se favorece a algunas pedanías por encima de otras. Tras esta valoración, Gracia ha añadido que su grupo registró 40 enmiendas con las que pretenden reducir más de 4.600.000 euros de gasto corriente para destinarlo a inversiones. Así, los socialistas destinan en sus enmiendas más de 640.000 euros para pedanías, 820.000 euros para Orihuela Costa y el resto, casi 3 millones de euros, son para el centro de la ciudad. El Grupo Socialista ha vuelto a hacer su trabajo y a presentar un total de 40 enmiendas que se registraban ayer para su posterior debate en la comisión informativa, que esperamos o tendrá lugar la semana que viene. Y, como digo, pues son enmiendas con las que intentamos hacer algo que el Partido Popular ha sido incapaz de hacer, y es que esos presupuestos, que algo de esos 80 millones de euros, se traduzca en inversiones y en mejoras para nuestro municipio. Para la parte de pedanías se cifran de esas 40 enmiendas en más de 645.000 euros. Las que van destinadas a Orihuela Costa son 820.000. Y luego hay otro bloque que van las referentes a Orihuela Ciudad, con cosas concretas como el barrio de Triana, como la reordenación de Reyes Católicos, pero sobre todo el resto de enmiendas que hemos presentado son enmiendas que se pueden, son transversales a todo el municipio, porque una vez más el Partido Socialista vuelve a pedir que se incremente, que se duplique el presupuesto en igualdad para conceder más subvenciones, más ayudas a todas las mujeres víctimas de violencia de género, de sus hijos y de sus hijas en todo el municipio. Apostamos por talleres de empleo que vayan destinados a personas de más de 40 años, que son las que quizá tienen más problema a la hora de poder entrar en el mercado laboral. Creemos que es necesario que se pongan en marcha ayudas para que aquellos empresarios o empresarias que decidan montar su negocio puedan alquilar un local. No se nos debe de olvidar que al final los ayuntamientos son la administración más cercana y los que debe de vigilar, primar, cuidar y fomentar todo lo que tenga que ver en relación con el fomento de empleo, con la creación de nuevos negocios en nuestra ciudad y, sobre todo, en una ayuda constante a esas personas, a esos emprendedores y emprendedoras que quieren y que han hecho una apuesta por hacer más grande la economía de nuestra ciudad. También creemos que es hora de poner en marcha ayudas para poder construir y poder rehabilitar y conseguir casas rurales, alojamientos rurales en todas las pedanías de nuestro municipio. Como saben, es muy amplio, tenemos mucho patrimonio y creemos que es un sector que se debería de poner en marcha y una nueva forma del modelo turístico que hasta ahora se ha dado en nuestra ciudad. También Cambiemos Orihuela opina que los presupuestos no son los más sociales de la historia y anuncian enmiendas. Esta formación, también en la oposición, rechaza las cuentas por ser, en su opinión, continuistas con una política económica local que consideran fallida y denuncian que se debatan en agosto. Y el primer eslogan que utilizó el alcalde fue afirmar que eran los presupuestos más sociales de la historia. En realidad no, en realidad son la historia de siempre y ahora intentaré explicar por qué. Pero que quede claro que no son los presupuestos más sociales de la historia, sino que son la historia de siempre. Unas cuentas que en general consolidan un modelo que mantiene la precariedad, la estacionalidad y hasta cierto punto el empantanamiento en el municipio, toda vez que no afrontan buena parte de los retos que tiene el municipio en términos, por ejemplo, de patrimonio, de igualdad entre hombres y mujeres, de protección y vertebración del territorio, de cuidado de la costa y de las pedanías, o de otros muchos retos que se siguen quedando en el tintero y para los que estos presupuestos no tienen ningún tipo de respuesta. Vamos por partes. Primero, respecto a la forma de presentación del presupuesto, que no se puede desligar del fondo y de lo que supone. Primero, el hecho de que se presenten en agosto. Nosotros ya dijimos que no teníamos ningún problema con trabajar en el mes de agosto o cuando toca estar siempre de guardia. El problema es que debatir el proyecto y la norma más importante de cualquier administración y cualquier gobierno en agosto es la peor manera de que pueda participar el movimiento vecinal y el tejido asociativo. Durante este año, todos los grupos políticos y todos los colectivos hemos recibido muchísimas demandas, peticiones y
esperanzas para el ayuntamiento, y si los presupuestos se debaten en pleno agosto, es mucho más difícil que toda la sociedad civil pueda fiscalizar si esos presupuestos son lo que esperan. Porque no olvidemos que nos iremos a un pleno a final de agosto y que a partir de ahí empezará un periodo de alegaciones que va a ser, digamos, en una época mucho más complicada para muchos colectivos para poder trabajar en las alegaciones que quieren hacer al proyecto de presupuestos. Bernabé señala que hay datos alarmantes, tales como que Orihuela aumenta la recaudación derivada del impuesto de construcciones, mientras que desciende ingresos en otras áreas. Esto significa, según el portavoz de Cambiemos, más dependencia económica de la especulación urbanística. Y habla también de presupuestos chapuceros, por cuanto, según afirma, el presupuesto de gastos parece un ejercicio de improvisación. Se usa de categorías genéricas, no se especifica el gasto e incluso la memoria de presupuestos 2018 hace un copia-pega sin ningún cambio de la memoria del año 2017 para temas tan importantes como el palmeral, vivienda o igualdad. Además es que son unas chapuzas porque ni siquiera es capaz de aterrizar el gasto. Es decir, hay municipios que en los presupuestos explican claramente, por poner un ejemplo, 500.000 euros para proyectos de integración social en el barrio X, de tal manera que tú sabes lo que va a suceder en un barrio, cuánto se va a gastar y cómo va a ser. En el Ayuntamiento de Orihuela no hay prácticamente ni una sola partida económica del presupuesto 2018 que sea capaz de explicar para qué se va a gastar. Todos son categorías genéricas como estudios y trabajos de otras empresas, gastos diversos, gastos sin especificar o trabajos técnicos. De tal manera que es muy difícil fiscalizar lo que pretende hacer el Gobierno de Orihuela. De hecho, la memoria de alcaldía lo que viene a hacer es un copia-pega literal con la memoria de alcaldía de 2017. Por poner tres ejemplos concretos. Vivienda, palmeral, 4, patrimonio e igualdad. Lo que hace la memoria de presupuesto de 2018 es literalmente copiar y pegar, como hacían algunos los trabajos de bachiller, copiar y pegar, tipo Rincón del Vago, la memoria de 2017. Es decir, que el ayuntamiento, el alcalde está reconociendo que no han hecho nada durante un año entero, coge todo lo que anunció y no hizo en 2017 y lo copia y lo pega en la memoria de 2018, lo cual denota una chapucería bastante evidente. Cambiemos Orihuela ha presentado enmiendas para aumentar el gasto en patrimonio, igualdad, vertebración y protección del territorio, protección social y medio ambiente. Si bien insisten en su rechazo frontal a los presupuestos 2018, el grupo municipalista no renuncia a realizar enmiendas parciales para aumentar el gasto en las áreas mencionadas. Por ello, Cambiemos ha aplicado un recorte, racionalización o modificación en partidas tales como publicidad, propaganda, protocolo, gastos sin especificar, salarios del equipo de gobierno y personal eventual, u otras partidas demasiado indefinidas. Con ello pretenden aumentar en algo más de 2 millones de euros. Hemos hecho una batería de enmiendas en la que hemos ido recortando gastos, sobre todo hemos recortado de publicidad, propaganda y gastos sin especificar, hemos recortado también salarios del equipo de gobierno y de asesores y una partida de horas extraordinarias para el personal eventual que había preparado el señor Almagro para que los asesores cobraran todavía más. Hemos recortado también algunas partidas que en la liquidación del presupuesto anterior se demostró que no se gastaron y que por lo tanto es dinero que acaba quedándose perdido en los cajones. Y también ciertos gastos que no eran suficientemente específicos los hemos aterrizado. Es decir, gastos genéricos los hemos concretado en proyectos pues, que consideramos de valor social, ambiental o transformador para el municipio. De tal manera que hemos hecho una bolsa de algo más de 2,5 millones de euros y la hemos distribuido en inversión en patrimonio, incluyendo rehabilitación de vivienda en el centro histórico, puesta en valor de los refugios antiaéreos del municipio de Orihuela, como el que tenemos, por ejemplo, enfrente del ayuntamiento, subvenciones para la reparación de vivienda en el centro histórico, cuidado también y protección del castillo de Orihuela y gastos, digamos, y gastos de inversión y mejora de la imagen de todo el centro histórico del municipio, que se va en torno, bueno, algo menos de 1 millón de euros, 800.000 o 900.000 euros según las enmiendas que queramos incluir ahí.